Jacqueline Faría conduce Gran Caracas, el distrito capital. ¿De cuántos millones de habitantes estamos hablando? Sí, Víctor. Bueno, gracias por invitarme a tu programa. Feliz de tenerte aquí en Caracas. Qué amable, de verdad. Y bueno, sí, somos casi 2 millones de habitantes, 1.950.000 habitantes, el distrito capital, que tiene un solo municipio, el municipio Libertador, y es la capital de la revolución. ¡Qué orgullo! Recordemos que Caracas es un valle alargado y primaveral permanentemente. Ha sido Jacqueline Faría jefa o directora del ambiente también en Caracas. ¿Eso determina que Caracas sea una ciudad especialmente cuidada en ese sentido? Sí, Caracas es la cuna del Libertador y además la ciudad de los sueños de nuestro comandante Chávez. Él la mimó realmente, un llanero que se vino a Caracas y aprendió a sobrevivir en Caracas, porque Caracas era un sitio donde se lograba sobrevivir a duras penas. Gracias a la Revolución Bolivariana y a ese amor del comandante Chávez por la capital de la revolución, bueno, cambió para siempre. Caracas ahora es una ciudad en construcción permanente, no solamente de sus edificaciones, sino de su vivir viviendo. O sea, el comandante Chávez nos mostró el orgullo de vivir en la capital, el orgullo de ser venezolanos y venezolanas, el orgullo... Es algo extraordinario lo que sucede en cualquier país. Siempre la capital es un motivo de orgullo para quien no vive en la capital. Es el emblema del país muchas veces, ¿verdad? Así es, y así era en Caracas. O sea, todo el mundo hablaba de la capital, me quiero ir a la capital. Y los que vivían en la capital se sentían ahogados y maltratados. Es solo en este proceso de transformación, de crecimiento, de orgullo y de identidad caraqueña que nos hemos venido reconciliando con la ciudad. Ha sido un proceso muy hermoso, muy difícil y muy hermoso. ¿Un crecimiento armónico ha sido? Por ejemplo, temas que usted conoce muy bien también, como el del agua, por ejemplo. ¿En ese crecimiento ha sido satisfactorio la evolución? Sí, nosotros podemos decir en Caracas tenemos una cobertura de agua del 98% de toda la ciudad. Solo sitios de muy reciente formación es donde no llega el servicio. Ahora tenemos un problema de frecuencia. O sea, cada cuánto llega el servicio a las partes más altas de la ciudad. Esta es una Siempre ciudad... el crecimiento trae nuevos problemas. Claro, así es. Nosotros tenemos 86 estaciones de bombeo dentro de la ciudad. Entonces eso hace que el agua sea más bien electricidad. Porque para llegar el agua a cualquier sitio, pues debe pasar por 2, 3 o 6 estaciones de bombeo. ¿Y el paisaje de la ciudad cuál es hoy, Jacqueline? Han pasado por momentos de zozobra allá por febrero. Quien no puede ver Caracas a través de sus ojos, ¿cómo la puede ver? ¿Cómo es el paisaje de la ciudad? ¿Está tranquila? ¿Está feliz? Es una ciudad feliz, una ciudad llena de cultura, de recreación, de espacios para el encuentro, para la vida, de política. Es una ciudad muy politizada. Es una ciudad donde cualquier café que uno vaya están hablando de política, de las políticas de la revolución. Unos hablan para bien, la mayoría, otros para mal, la critican, pero es tema de conversación. Pero de verdad pueden hablar, porque no en todos lados sucede que se pueda hablar hoy día de política. Aquí se puede hablar y mucho. Es uno de los temas preferidos de conversación de nuestro caraqueño y de las personas que nos visitan. ¿Qué dicen de un lado y de otro? Bueno, por un lado hay un reconocimiento de todos los avances, de todo lo que venimos haciendo, un reconocimiento y un anotarse. Quiero estar en eso, quiero participar, quiero disfrutar de todos los logros de la revolución, que son muchos, muchos, muchos a nivel nacional, y en Caracas podemos exhibirlos todos. O por otro lado es la tarea de criticar. O sea, siempre la derecha se encarga de tomar los logros y darles
buscarles la caída, atacarlos, desvirtuarlos. Y un poco en ese debate se lo encuentra uno en los cafés de toda Caracas. En todos los sitios la derecha está muy enojada con la situación de los gobiernos progresistas en América Latina. ¿Usted en qué diría que sí tienen razón de esa protesta? Porque no puede ser que en todo sea nada más que el enojo que les provoca que ahora gobiernen los pueblos. Sí, claro, yo creo que tienen razón precisamente en que hemos logrado hacer del ser humano, del habitante de Venezuela, un ser político. Gracias a Chávez. De verdad que nuestro presidente logró darnos esa identidad de bolivarianos. Hoy sí nos sentimos bolivarianos, ya no nos sentimos que venimos de un libro de historia donde nuestro libertador era una estatua o un buen bailarín o uno que atacaba mujeres. Hoy nos sentimos bolivarianos y sentimos que somos libertadores. Pero qué sorpresa ha sido para quienes estuvieron 200 años con leves interrupciones en el poder, que no estén ellos controlándolo como había sucedido siempre. Y entonces seguramente encuentran en el nuevo habitante de Venezuela, y no solamente el de Caracas, una persona distinta. Había una cierta mansedumbre en América, no solo en Venezuela, de los pueblos que veían la democracia como algo muy bajo el control de sectores dominantes. Cuando la democracia permitió el acceso de los pueblos, uno tiene la sensación de que primero quedaron muy sorprendidos, muy perplejos, y que ahora están muy enojados con eso que ha ocurrido. ¿Lo siente así? Sí, así es, Víctor Hugo, porque el pueblo despertó para siempre y tomó conciencia, y cada vez más conciencia, cada vez más compromiso. Entonces, por supuesto, se asombran de ver que su manejo de la historia fue derrocado y que la historia, la verdadera, la vivida, como la aprendimos a vivir, a revivir y a continuar. Fíjate, nos decían en los libros de historia en la primaria que la independencia ya se había logrado, que ya no tenías nada que hacer, porque la independencia la lograron aquellos del libro, Bolívar, Sucre. Resulta que Chávez nos dijo que la independencia la tenemos que seguir batallando, tenemos que seguir luchando por ella, tenemos que seguir defendiéndonos de las pretensiones de colonizarlo, como estábamos antes de la llegada del comandante Chávez. Estábamos colonizados por el imperio y ellos sentían que este era su patio trasero. Quiero que conste que todo lo que está diciendo sobre Venezuela involucra a América Latina en su totalidad. Así también. Así es. Yo le traigo un libro de regalo desde Buenos Aires. El libro se llama Una revuelta de ricos. Tiene que ver con los sucesos de febrero. Está escrito por un venezolano que yo admiro mucho, todos en Buenos Aires. Se llama Modesto Emilio Guerrero y escribió Una revuelta de ricos. Crisis y destino del chavismo. Y cuenta lo que sucedió en febrero. A mí me interesan dos cosas de la tapa. Una revuelta de ricos, porque las revueltas eran populares, eran de los pueblos antes. ¿Usted siente que es así, una revuelta de ricos, la que ocurrió a principio de año? Totalmente, son los ricos revueltos y alzados y que no aceptan el poder popular. Ese es el poder creado en revolución, el poder popular. Y es un poder sin límites, de verdad que es un poder que cada vez en Venezuela está más organizado y sentimos la corresponsabilidad con los otros pueblos que Chávez también nos enseñó a ver y a conectarnos. Sentimos la corresponsabilidad de que este poder popular, esta logro de organización, de trabajo conjunto, de pensamiento colectivo que se logró en Venezuela, sentimos el compromiso de que podamos compartirlo en América Latina toda. Yo creo que esa es otra de las enseñanzas que nos dejó el comandante Chávez. Nosotros nos sentíamos un país con unas fronteras muy, muy claras y muy distantes. Y gracias al comandante Chávez ahora nos sentimos con una frontera que se llama Suramérica, Latinoamérica, con una frontera mucho más hermosa y mucho más completa. El otro aspecto que rescato de la tapa, en letra más pequeña, es crisis
y destino del chavismo. ¿Hay crisis? ¿Tienen temas de crisis? Estoy volviendo quizás sobre algún planteo anterior, pero ustedes sienten que hay cosas que al faltar dan razones a los críticos de lo que ocurre en Venezuela. No nos sentimos en crisis, Víctor Hugo, nosotros nos sentimos en crecimiento, nos sentimos en ajuste a esta etapa que está viviendo el capitalismo, donde empieza a desmoronarse y como el tigre herido da zarpazos, y ahí nosotros tenemos que reajustarnos, refortalecernos y unirnos cada vez más como pueblo latinoamericano. Tenemos que unirnos para evitar pues que ese tigre herido pueda dar sus zarpazos sobre Latinoamérica de nuevo. No volverán. Vamos a hacer una pausa, Jacqueline, y al volver estaremos hablando un poco más en general de América Latina. Bien conoce el tema de los fondos buitre, por ejemplo, que sacuden a la Argentina, pero me parece que es un tema que hace no solamente América Latina, sino a buena parte del mundo. Esa América entrañable y unida y progresista que con sus matices y respetando esos matices se muestra más unida que nunca, permitiéndonos hablar hasta de una patria grande. ¿Le parece bien? ¿Cómo no? Enseguida volvemos. Jacqueline Faría nos acompaña aquí en la ciudad de Caracas, en su ciudad de Caracas. ¿Nació aquí? No, vengo del interior de la República y me gradué aquí, todos los años de estudio fueron acá. ¿La designó Chávez? Sí. ¿Y la ratificó Nicolás Maduro? Sí. Y ha sido ministra de Ambiente y, ¿cómo se llama la responsabilidad que tuvo en torno al agua? Ministra de Ambiente, y antes presidenta de Hidrocapital, que es la empresa que le da agua a la región. Muy jovencita empezó en la tarea pública, porque su primer cargo ha sido en el 99, ¿verdad? Sí, con Chávez. Cuando se ponía en marcha todo. Se ponía en marcha todo. Sí, y de alguna manera también para América. Hablaba usted de lo que es la independencia todavía no totalmente formalizada de los grandes poderes. Y yo creo que América Latina siempre tiene esas trabas que en lo económico, el gran dominio de los poderes internacionales ejerce sobre estas regiones. ¿Cómo entiende toda esta lucha de la Argentina sobre los fondos buitre? Sí, es la libertad económica que nosotros venimos bregando en toda Latinoamérica, como pueblos que fuimos subyugados por el capital y que pues nos estamos desembarazando de todos esos compromisos asumidos en el pasado. Ya nos hemos liberado del Fondo Monetario, nos hemos liberado de toda esa apremios con el capital. Los fondos buitre, qué nombre tan terrible, ¿no? Han sido para la Argentina. Sí, son buitres. Pocas veces un nombre dice tanto. Dice tanto y tan bien. Porque en el análisis que uno puede hacer de ellos, lo que hacen en el mundo son estragos, son aprovechamiento de situaciones. Porque en América Latina hay todavía una cierta fortaleza, pero en África, por ejemplo, han hecho cualquier estropicio. Así que son verdaderamente fondos buitre. Y son, creo, lo que uno ve de ese poder económico que se lleva todo por delante, que no tiene principios, no tienen alma. Y contra eso se lucha. No tienen alma, es que son hechos pareciera por máquinas, pero no, el imperio tiene esas herramientas, ¿verdad? Para al que está a punto de morir, ofrecerle la salvación, pero quitarle el alma. Pero fíjese lo que ha ocurrido, Jacqueline. Venezuela en estos años ha sido una punta de lanza fenomenal en la lucha en el mundo, en el posicionamiento de nuestra América Latina. Y ahora el mundo también mira especialmente a la Argentina, mira lo que está ocurriendo en Bolivia, el ejemplo que está dando Evo Morales. Está pendiente el mundo de las elecciones en Brasil para ver si Dilma ratifica la continuidad en el gobierno. El mundo mira lo que pasa en torno a los fondos buitre como una posibilidad, como una amenaza para todos, pero también como una posibilidad. Muy interesante lo que ha ocurrido con nuestra América. Hemos salido de aquel papel tan pasivo. Sí, y hemos comprendido la necesidad de la unidad, de ahí la creación de todas estas organizaciones, la UNASUR, la CELAC y el nuevo Mercosur.
Y esas organizaciones tienen que potenciar esa unidad y darnos la fortaleza necesaria para deslastrarnos de esos fondos buitre y unirnos incluso hasta en la defensa de esas herramientas y crear nuestras propias herramientas. Ya lo decía nuestro presidente Chávez, el Banco del Sur. Es allí donde tenemos que ir, es allí. Ha sido reflotado, ¿eh? Así es, y tenemos que, esa es nuestra herramienta para las economías de Latinoamérica. Tenemos que nosotros también ser una posibilidad para ese sur africano. Nosotros debemos ser una posibilidad para ellos. Pensemos por un momento en lo que hubiera sido haberle dicho sí al ALCA, en vez de decirle no y construir todo lo demás que se ha hecho posible ahora, ¿no? Pero veamos lo que pasó en Colombia con el ALCA, con el sí que le dieron al ALCA. ¿Qué lectura hace usted? ¿Qué ha pasado allí? Bueno, fíjate cómo está ahorita Colombia tratando de buscar desesperadamente el mercado venezolano, porque sus productos, bueno, están totalmente devaluados y vivir en Colombia cada vez se hace más difícil. Nosotros, pues, por supuesto, estamos pasando por un momento económico mundial que afecta mucho la economía en Venezuela, pero nosotros vamos a salir de este momento crítico, vamos a salir con la unidad de Latinoamérica. Yo no quiero pasar el momento de decirte la admiración tan grande que sentimos por Argentina. Cómo Argentina salió de ese momento crítico tan terrible con el gobierno de Kirchner, con el gobierno de Cristina. Y hoy es una economía que va a poder defenderse también de esa mala jugada de los fondos buitres. Va a poder, y además tiene un pueblo amoroso, un pueblo que reconoce los esfuerzos que se han hecho viniendo de ese subsuelo económico donde estuvo. Cuando se respira un sentido soberano, desde los países se respira mejor. A mí me da la sensación de que hay algo grato en cada integrante del colectivo de nuestros países, que se siente mejor cuando los gobiernos se plantan un poco frente a ese poder, ¿no? Así es, se siente orgullo, se siente identidad, se siente de verdad el amor por ser latinoamericanos. Yo siento que eso ha cundido, realmente ha cundido ese reconocimiento. Y hay una fortaleza de la democracia en todo eso, porque cuando se eligen gobiernos y después vienen de afuera y le dicen qué es lo que hay que hacer, y el ciudadano, el que lo advierte, por lo menos el que está lúcido, siente que lo llevan por delante, que lo llevan de las narinas, que no es así como quiere el mundo, ¿verdad? Y esto sucedió hasta no hace muchos años en nuestra América Latina. Venía un señor del Fondo Monetario Internacional, decía tienen que hacer esto, esto, esto y lo otro, tomaba su maletín, se iba y ahí terminaba la responsabilidad del gobierno de cada país, me parece. Sí, y entre las cosas que decían, tienen que hacer esto, esto y esto, tienen que generar hambre, tienen que generar desempleo, tienen que generar desesperación y tienen que crear una élite que aplaste permanentemente a la gente, que no los deje sentir. Fíjate, un ejemplo que te voy a dar, Víctor Hugo, en Venezuela. En Venezuela nadie creía ya, antes del 99, que podía tener una vivienda. Yo me gradué en el 84. Para mí no era posible tener una vivienda. O sea, como profesional recién graduada, ingeniero de la República, no tenía acceso a una vivienda, tenía que pensar en vivir con mis padres para siempre y bueno, para usted de contar. Hoy en día, yo no creo que haya un venezolano o una venezolana que piense que él no va a tener una vivienda propia. Es una realidad. O sea, hemos hecho 600.000 viviendas en apenas 39 meses. Eso ha sido un récord. Es lo que nuestro presidente llamó la gran misión Vivienda Venezuela. Es que cuando esos poderes económicos internacionales andaban por América, por lo menos en América, venían y decían, dame el petróleo. Entonces, con dame el petróleo se iban cientos de miles de viviendas y se iba mucha educación. Cuando le decían a Bolivia, dame el gas, Bolivia sacaba el gas, se quedaba como cuenta Evo con el 18% y el 82% se lo llevaban ellos. Se estaban llevando viviendas, se estaban llevando la posibilidad de que toda Bolivia hoy sea un país libre de analfabetismo. Se estaban llevando demasiadas cosas. O cuando le tomaban el cobre a Chile en aquella lucha con Allende, o cuando los países productores de materia prima se la llevan
así como así, para ellos industrializar y para ellos generar puestos de trabajo. Entonces, nos han quitado mucho, pero da la sensación de que no les va a ser tan fácil en el futuro, ¿verdad? Exactamente, sí. Jacqueline, me ha dado mucho gusto. Gracias. Gracias por Caracas. A la orden, porque estamos a la orden para que nos visites y te quedes aquí un tiempito. Así será en cualquier momento. Muchas gracias. Gracias, amigos, hacemos una pausa. Gracias, Jacqueline.